Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM. Soy Jairo Cardona, profesor del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío, y les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir, porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que plantea una filosofía de la calle, sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, les vamos a hablar sobre el tema del suicidio. Esto con la intención de hacer una especie de introducción al foro sobre el suicidio, la perspectiva de las ciencias humanas, que el programa de filosofía va a realizar el 20 de septiembre de 2 a 6 p.m. en el auditorio de Ciencias Básicas, Humanas y Tecnológicas de la Universidad del Quindío. Quedan todos invitados y la entrada es libre. Porque la responsabilidad del suicidio no es solamente de la víctima o de la familia, sino de todos nosotros. Albert Camus nos decía que no hay más que un problema filosófico, verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es responder la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones y el espíritu tiene 9 o 12 categorías, si vienen a continuación, pensaríamos entonces que es un llamado indiscutible a los filósofos y a las ciencias humanas en general a tratar de comprender este tema que durante toda la historia de la humanidad ha dejado un rastro de enigmas, estigmas, persecuciones, excomuniones, encierros, vergüenzas y hasta procesos judiciales en contra de los muertos. En esta ocasión pretendemos primero charlar un poco sobre la ola de suicidios que de nuevo se toma el Quindío, que en 2016 llama más de 20 casos reportados por la prensa. ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes están autorizados para hablar de este tema? ¿Por qué está casi prohibido para otras disciplinas aportar en la reflexión de estos temas? De igual forma se busca explicar desde diferentes autores cómo puede ser posible que alguien pueda pensar en quitarse la vida. Es decir, cuál es su motivación y cuáles pueden ser las causas de esa motivación. Hoy nos encontramos con el profesor Óscar Iglesias. Bienvenido, profesor. Profesor Jairo, muy amable por su invitación y estamos aquí, en fin, para que podamos hablar un poco sobre ese tema tan interesante que usted ha convocado. Sí, hablemos un poco entonces sobre lo que está sucediendo en el Quindío. En lo que vamos de 2016, pues todos esos casos reportados de suicidio. ¿Qué se ha hecho? Pues pensaría yo, solamente he visto 2 cosas que se han hecho en el Quindío, y es un debate más bien que fue algo informativo en el Consejo de Armenia, y una capacitación para periodistas donde lo que se hizo fue proponer a los periodistas, no tratemos de no colocar los casos puntuales de suicidio ni explicar los medios, unas cosas que dice pues la Organización Mundial de la Salud, pero dijeron que era mejor esperar a que la medicina legal diera las estadísticas y tratar con estadísticas, que es más sencillo. Entonces yo pienso que va tendiendo más a lo que pasa por ejemplo en Medellín, que hay una cantidad de suicidios en el metro, pero que hay un hermetismo total en torno a ese tema, y entonces se pretende, como pienso yo, hacer esa estrategia para que no impacte tanto en la sociedad o en el turismo, no sé. En el sentido contrario sería como ocultar esto al resto de personas y en cierta manera sacarlos de la responsabilidad que tienen los demás en torno a los suicidios de esas personas. ¿Usted qué piensa? O sea que usted más o menos piensa que ocultando las cifras reales de suicidio, lo que estaría es de alguna manera
o sustrayéndose a la responsabilidad que tiene de prevenirlo, o de alguna manera ocultando evidencias de la violencia de este tipo para efectos de buena imagen, ¿no? En este caso, sí, turismo, en fin, ingresos a la ciudad. Pero lo que usted ha contado respecto a suicidio en los rieles de los trenes de metro, sí, y de otras modalidades de transporte ferroviario, es evidente en el mundo. No solamente está pasando en Medellín, sino que es una de las medidas altamente letales por las cuales optan las personas que se suicidan. Lo que pasa es que en Colombia, como solo existe el metro de Medellín, pues esa es una alternativa. Cuando estaba cuando no tenía protección y guardas, el puente de allí de Pereira, sí, el expresidente Gaviria, el viaducto, sí. El viaducto también era una de las alternativas. En Colombia la alternativa más letal a la que se acude generalmente es la horca, o es el penderse de una soga o algo por el estilo. Sí. Básicamente eso. Y tiene usted razón en el sentido de ocultar. Pareciera ser que ocultando pudiéramos de alguna forma... Dicen algunos que cuando se publicita un suicidio podría estar generando una mayor disposición del potencial suicida hacia esa conducta, como que el que otro lo haga y sea público lo está validando a él para hacer la intención. En eso yo vi un documental que sacaron en el canal Redes de España. Entonces una psiquiatra decía, es mentira eso, o sea, ¿dónde están los estudios que dicen eso? O sea, es como decir, a mí sale en el periódico una noticia sobre maltrato intrafamiliar, entonces yo voy y maltrato en mi casa porque salió en las noticias. Dice que es falso. Digamos, pienso yo desde mi experiencia personal que es todo lo contrario. Pues Durkheim decía, es que hay que hablar directamente del suicidio. O sea, no decir, entonces yo hablaba con personas de la Secretaría de Salud de Armenia, decía, no, es que nosotros hablamos del suicidio, pero indirectamente. Entonces promovemos los valores de la vida y todo eso, entonces estamos trabajando en contra del suicidio, pero sin que la gente se dé cuenta. Y yo pienso que es todo lo contrario, o sea, en la medida que yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca pues de personas que familiares o así que o se han suicidado o han tenido pues ideación, entonces después, como dice Cioran, el filósofo Cioran dice, cuando usted entra en contacto con ese sentimiento de suicidio, digamos, ¿cierto? Sí. Si lo nombra él, usted ya no ve las cosas de la misma manera. O sea, cuando una persona, pero yo digo que tiene mucho valor si se crearan grupos de apoyo a los sobrevivientes, ¿cierto? Porque es gente que ha experimentado, familiares o gente que ha sobrevivido y de verdad saben qué es lo que sufre la persona que se suicida. O sea, digamos que tiene la facilidad de poder estar como en, ¿cómo se dice? Como en el cara a cara con la realidad del otro, ¿no? Conocen la realidad del otro, sí. O sea, los grupos de autoapoyo, diríamos nosotros. Sí. Yo sí pienso que ocultar las cosas es más bien político. Claro, sí. Pero no es salud pública. Ha habido, y lo que usted refería de Redes, el programa de Redes de la Radio Televisión Española, que dirige Eduardo Punset. Sí. Ahí sí, se piden evidencias. Lo que pasa es que la prensa, de alguna u otra manera, comienza a tener una atención mayor cuando algún personaje destacado, bien sea del arte como Robin Williams, por ejemplo. Sí, como Robin Williams, inmediatamente comienzan a buscar evidenciado el hecho, publicitado el hecho, comienzan a buscar evidencias de los suicidios cercanos, ¿sí? al de Robin Williams. Pero si uno mira estadísticamente, no se encuentran cifras que evidencien una elevada tasa o que evidencie un aumento significativo en los suicidios alrededor del sujeto. Los suicidios siguen presentándose de manera igual. O sea, cada 30 segundos un suicidio en el mundo y ya está. Por lo tanto, una figura que llama la atención de los medios y hacen seguimiento al asunto. Por lo tanto, lo que hacen es dejarlo mucho más en la esfera pública,
un suicidio que no estará acompañado de alguien importante, pues pasa desapercibido. Claro. Y los salubristas muy probablemente hayan asociado esos elementos con decir que si se habla del suicidio de manera inadecuada, se estaría convocando al suicidio, como si el suicidio fuera contagioso, como si el suicidio fuera algo transmisible a través de los medios, que si uno con una convocatoria la gente se suicidara, y no hay tal. Desde la experiencia y los estudios que se han hecho, no hay tal. El suicidio es un fenómeno particular, es un fenómeno con algunas características neurofisiológicas, con algunas características y particularidades desde el punto de vista psicoemocional. Sí, o sea, seguramente sí. O sea, mucho porcentaje de los personas que se suicidan sí tienen de pronto problemas psiquiátricos, ¿cierto? No podemos decir que todos. No necesariamente psiquiátricos. Sí, ajá. Sí, están relacionados, digamos, depresión o que alguna vez, no sé, cualquier problema así, o tienen familiares, pues, o situaciones de mucho estrés, pero lo que sobre todo pienso yo es que se ignora, y yo pienso que ahí donde está el papel de las ciencias humanas, se ignora mucho que cada caso, como usted dice, es particular. Es particular. Es una historia de esa persona. O sea, para poder descifrar el suicidio no solamente es decir, no, es que tenía problemas amorosos, lo que siempre dicen los periódicos, amorosos, económicos, estaba en la quiebra. Se resalta la gota que rebosa la copa, sí, pero no se mira de qué está lleno antes la copa, sí, para que la gota última sea la atribuida, ¿sí? Sí, es todo, digamos, es toda esa historia que hay de la persona, entonces ese abordaje no lo hacen las ciencias de la salud mental, simplemente ellos se refieren al caso puntual o al evento que sacó, digamos, a la persona de la normalidad y lo llevó pues a eso, pero no se tiene en cuenta entonces ese recorrido, la historia o lo que le ha pasado en la vida. Y las ciencias humanas yo creo que podrían aportar mucho de eso, o sea, lo que es la psicología, que se puede en cierta manera, está dentro de las ciencias humanas también, y pues otras, el trabajo social, la filosofía, la gerontología, en el caso de los ancianos, que también hay ahora a principio del año pues se dio muchos casos de personas mayores, ahora estamos con los jóvenes, pero antes comenzaron los mayores de 50 años más o menos. Bueno, entonces, ¿quiénes están autorizados para hablar de este tema? Por ejemplo, lo que yo me dijeron fue que la Secretaría Departamental, eso es lo que dijeron en el debate en la alcaldía de Armenia, y lo que me dijeron en la gobernación. Secretaría, que el semestre pasado en una investigación que yo estaba haciendo para un trabajo con la alcaldía, me negaron la información sobre el trabajo que hacían en los municipios. ¿Qué están haciendo en los municipios? Simplemente me dijeron, dan unas charlas ahí, de los municipios llaman, la señora acá encargada va y da una charla si las piden y ya, eso es lo que se hace. O sea, no hay un verdadero trabajo con las familias o con los colegios o con los funcionarios públicos como bomberos, policía, una capacitación, porque finalmente ellos son los que manejan eso directamente, ¿cierto? Y también están autorizados los profesionales de la salud mental en general, que afirman que son los únicos que pueden investigar o decir algo sobre el tema. ¿Usted qué opina de esa parte? Yo pienso que esas parcelas, esa apropiación de parcelas del comportamiento de los seres humanos no nos lleva a buen puerto, porque excluyen el análisis desde otras perspectivas y apropiarse de uno de los aparte del comportamiento humano que conlleva al suicidio, mirándolo desde una visión médica, medicinal, mucho más alopática, no creo que nos beneficie mucho. Porque, ejemplo, el suicidio tiene un alto componente genético. Se dice que Thomas Jainer, que es uno de los mayores estudiosos del suicidio en el mundo, dice que el 40% de los suicidios tiene un componente genético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien se suicida, lo primero que hay que hacer es buscar, ¿sí?, antecedentes de suicidios en la familia. Pero, a su vez, las autoridades de salud, antes que llegue el suicidio,
podrían comenzar a detectar tempranamente una ideación o intención suicida. Y uno de los elementos con los cuales comienza a generarse ciertas alertas podría ser en una consulta ordinaria, en un control médico, en una revisión de control de crecimiento y desarrollo, en una madre gestante, en fin, alguien que va a que le afinen la presión arterial. Sencillamente, de manera informal, se puede preguntar por si en su familia ha habido antecedentes de suicidio. Si ha habido antecedentes de suicidio, pues la pregunta informal, así coloquial, no de cuaderno, no de formato, es decir, bueno, ¿y usted alguna vez ha pensado en el suicidio? La segunda pregunta después de esa sería, si en caso de sí, bueno, ¿y cuántas veces lo ha hecho? O sea, en fin, es un canal a través del cual uno puede llegar a identificar personas con esas condiciones. Por lo tanto, apropiarse de un fenómeno social, con alto impacto social, para solamente atribuirse la autoridad para hablar de él, es erróneo. Muy erróneo, porque entonces se van perdiendo los otros aspectos que nutrirían la evidencia de factores asociados que a veces no son tenidos en cuenta por la medicina. Además que yo pienso que el tema del suicidio no solamente se refiere a las víctimas, o sea, los que... ¿La familia qué? La familia, el entorno, el grupo, el barrio, la ciudad como tal, ¿cierto? O sea, pensando, por ejemplo... Los grupos de edad mismo, ¿no? Los grupos etarios sí. al que pertenece la persona que se ha suicidado. Usted comenzó diciendo sí. que el comienzo de año tenemos población mayor, ¿sí? Los adultos mayores con suicidio, que de hecho en el mundo son la población más vulnerable a eso. Pero viene incrementándose la población entre los 14 y los 24 años como grupo importante y representativo en el mundo para el suicidio, lo que no ocurría antes de 1970. Sí, y pensando en eso, que digamos que el suicidio no tiene que ver solo las víctimas, sino también los no suicidas, digamos, ¿cierto? Como le llama un filósofo, Jan Amery. No suicidas porque, bueno, nosotros, mejor dicho, ¿cierto? El resto de la gente. Pensando en un suicidio que hubo en el Puente de la Florida en el 2014, y que la gente se acumuló allá como si fuera un partido de fútbol y decía, salte, sí. salte, y el muchacho después de mucho rato saltó. Entonces, volteando el espejo para el otro lado, mirando a la gente que estaba ahí, dice que no hay una formación verdadera, o sea, ahí donde las ciencias humanas podían hacer algo. Contribuir a formar a la gente, como decía Durkheim, una formación moral, pero no en sentido moral, pues de... restrictiva. Sí, sino más bien de restablecer el tejido social, ¿cierto? O sea, como la importancia por el otro. Entonces, como esa gente que estaba ahí no pensaban en esa persona como alguien igual a él, o como si pudiera ser un familiar, o el hijo, la esposa, la mamá, ¿cierto? Si no lo vieron como el dolor ajeno, lo convirtieron como en un show, ¿cierto? Hay una banalización, ¿sí? de los actos violentos, de los traumas. Ya hay una banalización, y por lo tanto que alguien se suicide o que alguien cometa homicidio o alguien asesine a alguien, pareciera que se volvió un espectáculo, ¿sí? Y tiene adeptos que de alguna manera lo propician. ¿Qué hubo? La coba, que usualmente decimos nosotros, que se utiliza coloquialmente como palabra, ¿no? Le dan coba, lo asusan para que eso pase. Sí, entonces yo pienso que si se hiciera algo, pues, digamos, importante a manera de prevención, yo creo que tendría los dos lados, ¿cierto? Una manera en que la salud mental seguramente trabaje con los que están medicando, están en tratamiento, y otro lado diferente que sería el de las ciencias, de la educación o de las ciencias humanas, formar a esas personas para tratar de ser como un apoyo para eso, para los otros, ¿cierto? Para los que están afectados. Sin embargo, yo no sé, profesor Jairo, sí. A mí me dejó muy conmovido y me plantó un reto, una vez una pregunta de un niño que tendría más o menos unos 13 años. Alguna vez estábamos hablando nosotros de suicidio en un grupo de estudiantes de un colegio de aquí del Quindío. Después de hablar un ratito sobre eso, el niño se levanta de su silla y dice: ¿y quién le dijo a usted
que uno estaba obligado a vivir. Y esa pregunta, o más que pregunta, fue una afirmación que el niño hace, ¿sí? A mi compañero y yo que estábamos trabajando en el tema, nos dejó altamente reflexionando. Porque, sí, ¿qué pasa? Y en mi experiencia con la atención a personas suicidas, frustrados, intención suicida y demás, yo he encontrado que algunos de los cuadros que se presentan no estarían asociados al tema siquiera psiquiátrico. Va más allá, parecieran fenómenos de tipo neurológico, a los cuales yo incluso me he atrevido a darle un nombre provisional como un síndrome de ausencia de fuerza vital. O sea, pareciera que en uno de los núcleos del cerebro, donde radicaría la fuerza de la vitalidad, donde radicaría como en términos biológicos el alma, la fuerza por mantenerse vivo, pareciera que no estuviera conectada de la manera adecuada y por lo tanto esa fuerza que contraría a la vida, que sería la muerte, pues pierde la batalla, la fuerza vital, frente a otra fuerza que quizás por falta de irrigación o por falta de conexión, pues sencillamente no llega. Y estos seres humanos, porque tengo varios en estudio y en tratamiento, es que estos jóvenes finalmente no encuentran una razón de vida, pero tampoco hay una razón para morirse, ¿sí? No hay razón para morirse, tampoco hay razón para vivir. No hay razón de nada. Entonces no hay una razón de nada y finalmente se autolesionan intentando encontrar como un sentido a infligirse dolor, por ejemplo. Entonces uno podría decir, ¿una conducta masoquista? No, tampoco, porque no está buscando placer a través del dolor, sino que cuando se produce la herida, cuando se punza o algo por el estilo, sencillamente está buscando un sentido para sentir. Y valga aquí la redundancia, o sea, un sentido de sentir que no tiene, y estamos en eso, buscando porque no hay una conexión. Sí, y ahí también yo creo que la filosofía, por ejemplo, o psicologías como la logoterapia, por ejemplo, de Frank, Frank, podrían, o sea, digamos, las ciencias de la salud no trabajan conceptualmente temas, por ejemplo, como el sentido de la vida. O sea, ¿qué es el sentido de la vida? No es una cosa tangible. No es biológica, pareciera, ¿no? No, simplemente que cada uno va en cierta medida construyendo un sentido. Es muy subjetivo. Sí, pero hay personas que no tienen la manera de construirlo o no encuentran, ¿cierto? O creen que no existe o no tienen las herramientas, ¿cierto? Pero esa sí, perspectiva suya me llama la atención porque la razón de vida estaría adscrita a la biología. Ajá. Sí. Si la biología tuviese un vacío para tener fuerza de vida, entonces quedaría como al garete la vida misma. Y por lo tanto serían conceptos desde la filosofía, desde la sociología y la antropología, incluso la psicología, como tendría uno que comenzar a apañarlo. Sí. Pero no existe eso, o sea, no es muy poco. Yo de esto hablaba precisamente en Brasil, donde, comillas, se abrió un espacio para hacer esta reflexión que esto acabamos de hacer usted y yo respecto al suicidio como un aspecto subjetivo, como un aspecto relacional y como un aspecto social antropológico. Sí, y digamos para terminar ya casi, hablar, digamos, cómo relacionamos el impacto social, pues hablando por ejemplo en términos de Durkheim, que cómo posiblemente influyen ese contexto social de nosotros en esta ola de suicidios, digamos que nuevamente se está retomando, ¿cierto? Porque ya en otros años lo hemos tenido, históricamente tenemos años de más número de suicidios, ¿no? Sí, pero digamos que pues pensando en muchas realidades de aquel departamento, ¿cierto? Lo del terremoto, pues digamos, afectó a mucha gente, luego crisis económica, desempleo y bueno, otras cosas, de microtráfico, delincuencia, muchas cosas, yo pienso que han determinado mucho también a las personas pensar que no hay opciones de subsistir
o de poder mantener a su familia o de poder vivir, digamos, ¿cierto? Las cifras son contradictorias en ese sentido, porque algunos plantean que los países con mayores oportunidades sociales y económicas tienen más altas tasas de suicidio, mientras que otros dicen que no, que las mayores tasas de suicidio están en los países, comillas, pobres. Pero cuando uno mira las tasas de suicidio en Sudáfrica, en África, por ejemplo, en la África subsahariana, no encontramos las cifras que encontramos al norte de la África subsahariana, en Europa y en algunos otros países desarrollados. O sea, en fin, hay cosas muy interesantes, quizás vistas parcialmente y acomodadas según algunos intereses de tipo económico y social, político, por supuesto. Bueno, yo creo que, así como para redondear, ¿cómo se podría comprender, digamos, por qué la gente se suicida? Jana Merí dice que la manera de... Dice que aquello que iguala y que unifica todos los proyectos suicidas, tanto de aquellas personas que lograron darse muerte como las que fueron salvadas, entre comillas, recuperadas, entre comillas, para la lógica de la vida no es la simple llamada de socorro del suicidio que el suicidio simboliza, sino el mensaje. Dicho mensaje es enviado incluso justo antes de dar el salto a pensar que ya hemos renunciado a la vida. O sea, digamos que la gente dice, no, es que ese se suicidó y es muy egoísta, que dicen ellos, algunas personas. Entonces dice, y esa es la forma de comprender a la gente que se suicida, como alguien egoísta, sustraído del mundo. Y yo pienso que es todo lo contrario. O sea, en cierta manera, es suicidarse, es como, porque todavía hay muchos signos de que ellos no quieren morir. O sea, normalmente quien se suicida no quiere morir. A dejar cartas, trata como de reconectarse. Y ha dado con señales otro, anteriormente. Normalmente se dicen las cifras es que alguien no se suicida de manera espontánea. Suicidarse implica casi que hacer, comillas, un curso que dura entre 12 y 24 meses. Sí, entonces en ese sentido habría que... para tratar de, como dice acá él, si queremos llegar a entender la realidad del fenómeno suicida, tenemos que dejarnos envolver por el absurdo y por la contradicción. O sea, para entender en cierta medida, o sea, es muy, muy grande el espacio o la tarea de comprender este tema del suicidio en esas personas, es tratar de pensar irracionalmente, digamos, ¿cierto? Fuera del contexto que nosotros tenemos. Es decir, si yo pienso de esta manera, ¿cómo sería lo contrario? Y eso sería como ellos pueden pensar. Esa necesidad de no poder aguantar lo que están viviendo, ¿cierto? Sí, yo pienso que si hay algo que está imbuido por el error fundamental de atribución, sí, es el suicidio. Y no nos dejan las ramas, no nos dejan ver el bosque. Y muy probablemente por eso el énfasis que usted hacía al comienzo de la necesidad de que otras disciplinas entren en este escenario a plantearse reflexiones en torno al suicidio. Yo sí pienso que el suicidio o sea, el previo suicidio al acto como tal, en mi experiencia y en mi búsqueda de los casos, ahondando en ellos, es una especie de trance. Yo estoy por afirmar que el que se suicida no se da cuenta que murió. Porque entra en una especie como de vacío racional, vacío emocional, queda como una burbuja que finalmente cae sobre el acto letal que sencillamente le extingue la vida. No se dio cuenta. Por lo tanto, eso amerita mucho más análisis, estudios e investigaciones. Bueno, profesor Oscar, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en el programa y para poder discutir este tema del suicidio. Ya nos encontramos posiblemente en otra oportunidad. Profesor Jairo, con mucho gusto y muy amable por su invitación. Y pienso que estos espacios son los que realmente permitirán que la gente reflexione en torno a un fenómeno que por un lado es tabuizado, pero por la otra es también desmitificado, ¿no? O sea, socialmente se desmitifica, se banaliza, pero por el otro lado las autoridades inocentemente están tratando de ocultarlo cuando se sale por las paredes sociales. Sí, es cierto. Bueno, si desean información sobre los eventos del programa de filosofía, se pueden llamar al teléfono 735-9341 o pueden visitarnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ambos se encuentran como Programa de Filosofía Universidad del Quindío.
Los eventos próximos para este mes son 18 de agosto, el panel de ateísmo basado en la obra teatral Fe, creación colectiva del Teatro Temporal. 18 de agosto, 6 p.m. en el Auditorio Euclid de Jaramillo. Para el 30 de agosto tenemos la lección inaugural de este semestre, que es de 5 a 7 de la tarde en la sala de televisión de Ciencias Básicas. Y para el 31 de agosto, foro de juventud y sensibilidad emergente hacia los animales, de 8 a 12 de la mañana, en el auditorio de Ciencias Básicas. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Nos encontraremos la próxima semana en Filosofía de la Calle, el programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.